Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase de mecánica ventilatoria. En esta parte vamos a analizar la segunda parte de lo que es el sistema tóraco-pulmonar en condiciones estáticas. Los objetivos de la clase son describir las modificaciones sectoriales de la presión intrapleural, describir la curva de complacencia pulmonar y sus distintas fases, relacionar los grupos alveolares con los diversos sectores de la curva de complacencia pulmonar, relacionar los volúmenes pulmonares con los sectores de la curva de complacencia pulmonar y comprender el fenómeno de histéresis. Entonces, recordemos un poquito lo que veníamos diciendo hasta acá. Hasta el momento, lo que nosotros veníamos planteando era que, por un lado, el tórax y el pulmón tienen la característica de ser cuerpos distensibles y elásticos. Habíamos dicho, por el otro lado, que el pulmón genera, como consecuencia de estar deformado y no encontrarse en su punto de reposo, que son los 0 mililitros, una fuerza elástica pulmonar, y que el tórax genera, como consecuencia de estar deformado y no encontrarse en su punto de reposo, que son los 4.200 mililitros o el 70% de la capacidad pulmonar total, una fuerza que es la fuerza elástica torácica. ¿Sí? Cada uno tiende o quiere llegar a su punto de reposo. Igual no se llega a su punto de reposo debido a que nosotros tenemos que estas dos estructuras están relacionadas por la pleura. Como consecuencia de la existencia de la pleura y de las fuerzas aplicadas sobre la pleura, vamos a poder encontrar que se genera una presión negativa, una presión subatmosférica o vacío, que es la presión intrapleural, que tiene un valor promedio aproximadamente de menos 5 centímetros de agua y que como consecuencia del peso del parénquima pulmonar aplicado en sentido céfalo-caudal en una persona en posición de pie, existen variaciones regionales de presión intrapleural que, recordamos un poquito, son menos 8 a nivel del vértice, menos 5 a nivel del ilio, menos 2 centímetros de agua a nivel de lo que es la base, y que esta distribución de presión intrapleural generaba cambios a nivel de lo que es la estructura de los alvéolos. El pulmón está sometido a la presión intrapleural, el pulmón es distensible, y si yo genero más vacío a nivel del vértice, evidentemente ese sector se va a distender más que el sector de la base, en donde la presión intrapleural es menos subatmosférica. Recordemos también que la fuerza elástica pulmonar depende de la tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial depende de la concentración de factor surfactante y que la concentración de factor surfactante depende inversamente del radio. Por lo tanto, cuando tenemos factor surfactante, habíamos dicho que los alvéolos apicales, que tienen mayor radio, tienen menor concentración de factor surfactante, presentan entonces mayor tensión superficial. Debido a esto es que tenemos que los alvéolos apicales tienen mayor fuerza elástica pulmonar y consecuentemente son menos complacientes, es decir, son menos distensibles. La otra cosa que podríamos decir es que los alvéolos apicales tienen la característica de encontrarse más lejos de 0 mililitros, que es el punto de reposo del pulmón, motivo por el cual entonces la fuerza elástica pulmonar en estos alvéolos tiene que ser más alta. Por el otro lado, a nivel basal, el radio es menor justamente porque están sometidos a menor presión intrapleural o a un valor de presión intrapleural más subatmosférica, menos subatmosférica, perdón. Tienen consecuentemente mayor concentración de factor surfactante debido a que tienen menor radio. Consecuentemente, si tienen mayor concentración de factor surfactante, tienen menor tensión superficial. Al tener menor tensión superficial, tienen menos fuerza elástica. Y como consecuencia de tener menos fuerza elástica, tienen mayor compliance o mayor complacencia. Dicho de otra manera, uno también podría plantear que los alvéolos basales, que son aquellos alvéolos que tienen menor radio, que se encuentran más cerca del reposo del pulmón, que son los 0 mililitros, son entonces alvéolos que tienen menor fuerza elástica. Una aclaración que por ahí no hice previamente, lo que tenemos que saber es que la relación entre fuerza elástica pulmonar y el reposo del pulmón es directa, es decir, mientras más lejos
del punto de reposo del pulmón uno se encuentre, más fuerza elástica vas a tener, porque eso implica que está más deformado el pulmón. De la misma manera con el tórax. Mientras más lejos de 4,2 litros o el 70% de la capacidad pulmonar total vos te encuentres, tanto más fuerza elástica torácica se tendrá que generar para llevar a ese tórax hacia su punto de reposo. De acuerdo a lo que habíamos mencionado en la última clase, con factor surfactante, gracias a que la concentración de factor surfactante depende del radio, la tensión pasa a depender del radio y la presión es la misma en todos los alvéolos. Y acá agregamos un concepto más. Cuando uno está en capacidad residual funcional, que recordemos, es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, el punto en donde esta fuerza elástica pulmonar y esta fuerza elástica torácica son iguales en magnitud pero en sentidos opuestos, en esta situación la presión del alvéolo es igual a la atmosférica. Por eso es que en esa situación no hay movimiento de aire desde la atmósfera hacia el pulmón o desde el pulmón hacia la atmósfera. En el sistema respiratorio, uno de los parámetros que vamos a analizar es lo que se denomina curva de complacencia pulmonar. La curva de complacencia pulmonar básicamente lo que analiza es la variación de volumen en función de las variaciones de presión a nivel del sistema tóraco-pulmonar, ¿sí? Fíjense que este es un gráfico en donde yo voy a tener en el eje de las ordenadas el volumen y en el eje de las abscisas la presión, ¿sí? Entonces acá uno lo que analiza es básicamente, bueno, qué variación de volumen yo tengo en función de la variación de presión que yo tengo, ¿sí? Eso es básicamente la complacencia. La complacencia es la relación entre el cambio de volumen y el cambio de presión. Y uno puede decir que más complaciente es una estructura cuanto más variación de volumen nosotros tenemos en relación con la variación de presión. Una estructura es poco complaciente o muy elástica cuando vos tenés que generar mucha variación de presión para movilizar un pequeño volumen. La curva de complacencia pulmonar es una curva sigmoidea, por lo tanto en esta curva se pueden describir tres sectores, tres fases, ¿sí? Una primera fase, que es lo que vamos a denominar fase 1, una fase 2 y una fase 3. Fíjense que si nosotros queremos modificar el volumen en esta primera parte, la variación de presión que tenemos que hacer es muy grande. Por lo tanto, hay pequeñas variaciones de volumen en relación con una enorme variación de presión, ¿sí? Por el otro lado, si vamos al sector 2 de la curva de complacencia pulmonar, este sector 2 es un sector de ascenso prácticamente lineal, en donde pequeñas modificaciones de los valores de presión se traducen en enormes cambios de volumen. Por último, el sector 3 de la curva de complacencia pulmonar se parece mucho al 1. ¿Por qué? Porque fíjense que la curva llega como a una meseta en donde para generar cambio de volumen tengo que generar un enorme cambio de presión. La complacencia en el gráfico es la pendiente de la curva. Recordemos que en esta curva la pendiente no es constante. En este sector la pendiente es mucho más plana que en el sector 2, en donde la pendiente es más lineal, más empinada, y el sector 3 vuelve a parecerse al sector 1, en donde la pendiente es prácticamente plana. Entonces, la curva de complacencia pulmonar tiene la complacencia en la pendiente. Entonces, el lugar donde yo tengo la pendiente más empinada es el lugar en donde tenemos la mayor complacencia pulmonar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los alvéolos, si ustedes recuerdan hace un ratito que repasamos, los alvéolos apicales son aquellos alvéolos que presentan la mayor distensión, ¿sí? Son los alvéolos que tienen más volumen, son los alvéolos que están más distendidos y habíamos mencionado que por estar más distendidos, por estar más lejos del punto de reposo, son aquellos alvéolos que tienen la mayor fuerza elástica pulmonar. Entonces, si uno quisiera relacionar la curva de complacencia pulmonar con
grupos determinados de alvéolos, podría plantear que en el sector 3 de la curva se encuentran los alvéolos apicales. ¿Sí? Alvéolos apicales, de nuevo, más distendidos, más fuerza elástica, y si habíamos dicho que la complacencia y la elastancia son inversas, si tengo más fuerza elástica, esto implica que voy a tener menor complacencia. Por el otro lado, el sector 2 de la curva de complacencia pulmonar es el sector de mayor pendiente. Este sector es el de mayor complacencia, es decir, es el sector en donde yo puedo generar mínimos cambios de presión y enormes cambios de volumen. Bueno, los alvéolos basales son aquellos que se encuentran en este sector de la curva de complacencia pulmonar. Son alvéolos pequeños, son alvéolos con poca fuerza elástica, por lo tanto es muy fácil distenderlos. ¿Se entiende? Entonces, la curva de complacencia pulmonar me permite, por un lado, analizar sectorialmente los distintos tipos de alvéolos. Los alvéolos apicales se encuentran en el sector 3, son alvéolos de poca complacencia, son alvéolos que me va a costar mucho distenderlos, voy a tener que generar grandes variaciones de presión para poder generar un cambio de volumen. Los alvéolos del sector 2 son, o mejor dicho, los alvéolos basales son aquellos que se encuentran en el sector 2 de la curva de complacencia pulmonar, alvéolos que con mínimos cambios de presión generan grandes cambios de volumen. Cuando ustedes se refieren a los alvéolos en relación con la curva de complacencia, hay un ejemplo que es como didáctico para pensar, que es pensar en inflar un globo. En general, el globo es muy fácil de inflar cuando está a medio inflar, que es un poco lo que sucede con los alvéolos basales. Vos tenés que hacer poca presión para deformar el globo. Ahora, cuando el globo ya casi está a reventar, cuando está muy distendido, evidentemente la variación de presión que uno tiene que hacer es mucho más alta y los cambios de volumen son mucho menores. Ahora bien, si uno relaciona lo que es la complacencia pulmonar y los volúmenes pulmonares, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Recordemos la fórmula de complacencia pulmonar, variación de volumen en función de la variación de presión. Y acá lo que podemos ver es lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la capacidad residual funcional es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar? ¿Y por qué era ese el punto de reposo? Y bueno, porque la fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica torácica en ese punto, es decir, en 2400 mililitros, ¿sí?, son de igual magnitud, pero de sentidos opuestos, por lo tanto se anulan. ¿Sí? Bien. Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la capacidad residual funcional estaba constituida por dos volúmenes. Uno que podía ser movilizado en condiciones de máximo esfuerzo, ¿sí?, que es el volumen de reserva expiratorio, y otro que no se puede movilizar bajo ningún punto de vista, que es el volumen residual. Bueno, si ustedes analizan la relación entre la curva de complacencia pulmonar y la capacidad residual funcional, fíjense que a capacidad residual funcional uno se encuentra en el sector 2 de la curva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de por qué es importante, no lo dijimos, pero por qué es importante tener la capacidad residual funcional, por qué es importante empezar a ventilar teniendo un volumen de aire en los pulmones y no empezar a ventilar de cero, bueno, la respuesta es sencilla, la respuesta está acá. ¿Sí? El hecho de que nosotros tengamos el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual dentro de los pulmones, ¿sí?, para empezar a inspirar, implica que todo el pulmón se va a encontrar en el sector de mayor complacencia, es decir, en el sector en donde mínimas variaciones de presión van a generar máximas variaciones de volumen. Entonces, empezar a ventilar desde capacidad residual funcional implica que los músculos, cuando se contraigan, tengan que generar poca presión y aún así, a pesar de generar poca presión, van a terminar generando, ¿sí?, un enorme cambio de volumen. Por el otro lado, si uno analiza la curva de complacencia pulmonar cuando llega a volúmenes altos, por ejemplo, cuando nos encontramos en capacidad pulmonar total, nos vamos a encontrar con que estamos en el sector 3 de la curva de complacencia pulmonar. Este sector se caracterizaba justamente por ser un sector en donde la complacencia es baja, en donde uno tiene que generar mucha variación de presión para generar cambios mínimos de volumen. Esto se traduciría en el globo sumamente inflado. Bueno, cuando estoy en capacidad pulmonar total, el pulmón se comporta como un pulmón muy poco distensible, muy poco complaciente, porque ya está muy deformado.
Entonces, para generar cambios de volumen, los vas a poder generar, pero vas a tener que generar mucha variación de presión. Y fíjense qué pasa con el volumen residual. Si de repente el sistema tóraco-pulmonar se encontrara en volumen residual o uno empezara a inspirar desde volumen residual, pasaría exactamente lo mismo. Uno debería generar mucha variación de presión para poder generar un cambio de volumen que no va a ser mensurable, que no va a ser muy importante. Entonces, de nuevo, la capacidad residual funcional garantiza que el sistema tóraco-pulmonar tenga la mayor complacencia y esto determina que el trabajo ventilatorio, es decir, la energía que tiene que utilizar el sistema respiratorio, los músculos respiratorios para poder movilizar el aire, sea baja. Tanto en volumen residual como en capacidad pulmonar total, el sistema tóraco-pulmonar presenta complacencias bajas, lo que incrementaría técnicamente el trabajo ventilatorio. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento del sistema tóraco-pulmonar durante la insuflación y la deflación? ¿Sí? Imaginemos que de repente nosotros tenemos un pulmón, al pulmón lo separamos del tórax, ¿sí? Y de repente lo tratamos de insuflar, lo insuflamos con aire. Entonces, fíjense, esta es otra curva de complacencia pulmonar, por supuesto, ¿sí? Otra bibliografía, otro libro, pero fíjense qué pasa. Cuando uno insufla el pulmón, ¿sí? Tenemos esta curva. ¿Y qué implica tener esta curva? Implica que las presiones que tenemos que generar para movilizar el volumen son altas, ¿sí? Y fíjense otra cosa. Si yo miro la curva de deflación, es decir, la curva en donde yo estoy sacando el volumen de aire, fíjense que para los mismos valores de presión, por ejemplo 10 centímetros de agua, el valor de volumen movilizado va a ser mucho más alto. Entonces, ¿esto de qué me habla? ¿Esto de qué me quiere decir? Bueno, existe un fenómeno que se llama histéresis, o existe un concepto que se llama concepto de histéresis. El concepto de histéresis está relacionado con justamente que el pulmón, cuando uno lo insufla con aire, tenga distintas complacencias cuando se insufla o cuando se desufla. De hecho, lo que nosotros vemos es que, de nuevo, la complacencia es la relación entre volumen o la variación de volumen y la variación de presión. Y lo que nosotros vemos es que durante la insuflación tenemos menos complacencia que durante la desuflación. O durante la inspiración tenemos menos complacencia que durante la expiración. Y esto se debe a lo que es la presencia del factor surfactante y a la tensión superficial. O sea, la histéresis por definición es para un mismo valor de presión entre inspiración y expiración, el volumen movilizado es distinto. Es decir, yo movilizo mayor volumen con la misma presión en expiración que en expiración. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, se produce porque a medida que nosotros insuflamos ese pulmón, el pulmón se aleja de su punto de reposo, aumenta el radio alveolar. Al aumentar el radio alveolar se produce una reducción de la concentración de factor surfactante. Eso genera un incremento de la fuerza elástica pulmonar y evidentemente es cada vez más difícil meter aire en un pulmón cuya fuerza elástica es cada vez mayor y se opone a la distensión. Por el otro lado, cuando uno expira, cuando uno desufla ese pulmón, lo que va sucediendo es que al contrario, el pulmón va reduciendo su volumen, los alvéolos van reduciendo su radio, al reducir el radio aumenta la concentración de factor surfactante, disminuye entonces la tensión superficial y por otra parte disminuye la fuerza elástica, por lo tanto el pulmón se vuelve más complaciente. ¿Sí? Entonces, la histéresis está relacionada con la tensión superficial y cómo esta tensión superficial se modifica al aumentar el volumen pulmonar o al reducirlo. ¿Sí? Fíjense que, no sé si le prestaron atención, pero en la curva, hacia lo que es la izquierda, existe una curva más, que de nuevo no le prestaron atención seguramente, pero esta curva es cómo responde el pulmón a los cambios de presión y de volumen, es decir, cuán complaciente es ese pulmón, cuando uno insufla al pulmón o desufla el pulmón con solución fisiológica. Entonces,
Fíjense, acá les pongo de nuevo el mismo cuadro que estaba en la diapositiva anterior. La histéresis está relacionada con la existencia de tensión superficial que aumenta con la inspiración y se reduce con la expiración. Ahora, cuando uno insufla con solución fisiológica, se ve que no hay histéresis, que prácticamente la curva de insuflación y de deflación son iguales. Y esto se da justamente porque la administración de solución fisiológica anula la interfaz aire-líquido y al anular la interfaz aire-líquido anula la tensión superficial que nosotros encontramos en ese pulmón. Bien, con esto terminamos la tercera parte de la clase. Acabamos de terminar con todo lo que tenga que ver con sistema tóraco-pulmonar en condiciones estáticas. Recuerden que sistema tóraco-pulmonar en condiciones estáticas, si no quedó claro, es lo que tiene que ver con el sistema tóraco-pulmonar cuando yo estoy en capacidad residual funcional y no estoy ni inspirando ni expirando. ¿Sí? Les dejo de nuevo la bibliografía. Espero que anden bien. Nos escuchamos en la próxima.